Amén. Seguimos en nuestra segunda parte del estudio que hemos titulado La Resurrección de Cristo. Amén. Y esta es la segunda parte. La semana pasada analizamos tres teorías humanas que atacan la resurrección de Cristo. Tres teorías que mucha gente estudiosa, eruditos, supuestos teólogos, amén, usan para disminuir y para atacar la resurrección de Jesucristo. Nosotros las analizamos la semana pasada y las hemos encontrado deficientes. Amén. Deficientes en su evidencia, deficientes en sus razonamientos y deficientes en su lógica. Pero eso no sorprende a nadie. Eso no sorprende ni aún la gente que depende de estas teorías. Interesante que ellos mismos confiesan que esas teorías que atacan la resurrección de Cristo, ellos mismos dicen que son ridículas. Ellos mismos reconocen que son teorías que no tienen evidencia y que son ridículas. Pero hay un problema. Que tienen que creer en algo. Tienen que tomar una decisión. O creer en la teoría de la alucinación, por ejemplo, que toda esa gente lo que vieron fue una alucinación de Cristo, que no era Cristo de verdad, simplemente todo el mundo que lo vio, simplemente se lo imaginaron, aunque la ciencia y la medicina dice que eso es imposible. Pero ellos deciden creer en eso porque la alternativa es creer que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos. Y ahora, o confiesan que hay Dios, o rechazan a Dios y aceptan una teoría completamente ridícula. Y lo que hacen es que mejor prefieren aceptar una teoría que está completamente ridícula que aceptar que hay un Dios. ¿Por qué? Porque si hay un Dios, un día tendrán que darle cuenta a ese Dios. Y se le hace más fácil simplemente creer en algo que es completamente ridículo. Lo mismo sucede con el ateísmo. No hay evidencia que dice que el mundo fue creado por nada. Eso va hasta en contra de la misma ciencia. Pero si es o creer que todo vino de nada, o creer que Dios lo hizo todo, prefieren escoger la idea que todo vino de nada, que la explosión creó todo y que todo el diseño y la complejidad de la vida es simplemente por chance, ¿verdad? Eso no es científico, va en contra de la misma ciencia, pero la alternativa es creer que hay un Dios. Amén. Y vimos pues las teorías la semana pasada y hoy vamos a ver las evidencias. Y hay muchas evidencias, no tendríamos el tiempo para hablar de todas las evidencias de la resurrección de Jesucristo. Hay un erudito, se me pasó el nombre ahora, pero él ha escrito 20 libros sobre la resurrección de Cristo. Un estudioso cristiano que defiende la resurrección, ha escrito más de 20 libros sobre la resurrección y hace poco escribió un libro nuevo de 5,000 páginas y la mayoría de las cosas que está ahí, un 90% de ese libro nuevo, de esas 5,000 páginas, son cosas que no están en los otros libros. Imagínense si nosotros empezamos a hablar de todas las evidencias que tenemos para la resurrección de Cristo. Pero vamos a ver algunas usando
la palabra de Dios. Okay. Y este estudio va a ser de 1 Corintios 15, del 1 al 4. Okay. ¿Cómo sabemos que Cristo resucitó? ¿Cómo lo sabemos? Primeramente tenemos el testimonio de la iglesia. Ahora, Pablo empieza a poner la fundación para tratar con el asunto de 1 Corintios 15, 12. 1 Corintios 15, 12 dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Acordémonos que Pablo está escribiendo el capítulo 15 de 1 Corintios para resolver o para tratar con ese problema. La iglesia de los Corintios creían que Jesús había resucitado. El problema era que el sistema del mundo había penetrado la iglesia de los Corintios, ¿verdad? Los griegos no creían que el ser humano resucitaba. Y esa misma ideología se infiltró la iglesia de los Corintios. Y ellos creían que Jesucristo había resucitado, pero no creían que la resurrección aplicaba a la iglesia. Simplemente era algo para Jesucristo. Pablo escribe 1 Corintios 15 para tratar con ese asunto. Pero acordémonos que Pablo no está resaltando o defendiendo la resurrección de Cristo primero. Él está tratando con ese asunto de que la iglesia también va a un día resucitar de entre los muertos. Pero él conecta la resurrección de la iglesia con la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ambos están conectados. Si Jesucristo no resucita, entonces no hay resurrección para la iglesia. Pero como Jesucristo resucitó, significa que hay resurrección para la iglesia. Están conectados y vamos a ver de eso luego. ¿Okay? Vamos a ver las evidencias. Primero, el testimonio de la iglesia. Mira lo que Pablo dice en 1 Corintios 15:1, y le voy a leer la Nueva Traducción Viviente para que eso nos haga un poquito más fácil entender. Pablo dice: ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces, cuando yo les prediqué la buena noticia, ustedes la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Primeramente, ¿cuál era la buena noticia que Pablo predicó a la iglesia de los Corintios, que ellos recibieron con gusto y que ellos permanecían firmes en ese mensaje? ¿Qué fue lo que Pablo le predicó sobre el mensaje de las buenas nuevas del evangelio? Que Jesucristo murió y que Jesucristo resucitó por nosotros. Murió para pagar el precio de nuestros pecados y resucitó para que nosotros también resucitemos con él. Ese era el mensaje que Pablo predicaba. Y Pablo le dice, mira lo que Pablo le dice: yo prediqué y ustedes recibieron, y no solamente recibieron, sino que ustedes permanecen firmes en ella. Yo quiero que veamos eso un momento. En otras palabras, Pablo dice: el hecho que la iglesia recibió y todavía permanece en la fe testifica del poder salvador del evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque nadie puede buscar a Dios de su propia cuenta sin la intervención de Dios. Si la iglesia recibió y si la iglesia de Corinto
permanece en la verdad, solo es porque Dios ha intervenido en los corazones de los hermanos de la iglesia de los Corintios. De lo contrario, nadie puede permanecer en el Evangelio si no es una intervención divina. Dios tiene que obrar en el corazón del ser humano para que nosotros podamos buscarle. Vamos a ver lo que dice la Biblia, si eso es cierto o no. Romanos 3:23 dice, pues todos hemos pecado, nadie, absolutamente nadie, por más bueno que se crea, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Nadie puede alcanzarla de su propia cuenta. Romanos 3:10 y 11 dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nuevamente, si Dios no interviene en nuestras vidas, no hay nadie que podría buscar a Dios. ¿Por qué? La misma Biblia lo dice, nadie puede buscar a Dios. No hay nadie que haga lo bueno. Si Dios no interviene, todavía estuviéramos nosotros perdidos. Gálatas 5:17 nos explica el por qué. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y vemos espíritu con E mayúscula refiriéndose a el Espíritu Santo. El deseo de la carne es contra el Espíritu Santo. Y el del Espíritu, con E mayúscula, es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Si usted que tiene el Espíritu Santo tiene una lucha todavía con la carne, y yo que tengo el Espíritu Santo todavía tengo una lucha con la carne, imagínese aquella persona que no tiene el Espíritu Santo. Nadie puede permanecer y en la verdad y buscar de Dios si Dios no interviene en sus vidas. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es por medio de la palabra que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Vamos a ver. Gloria a Dios. Efesios 2:1 y 6. Miren lo que dice Efesios 2:1 y 6. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Nosotros estábamos muertos por causa de nuestros muchos pecados. Y como yo siempre digo, alguien que está muerto no puede buscar nada, porque está muerto. Y una persona muerta no busca nada, ni a Dios. Estamos muertos. Espiritualmente estábamos muertos por causa de nuestro pecado. Pablo sigue diciendo, vivían en pecado igual que el resto de la gente. Él está hablando de la iglesia. Ustedes y yo vivíamos en pecado igual que todo el mundo. Obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. El diablo es el que opera en el corazón de aquellos que se niegan a obedecer a Dios. Y sigue diciendo, todos vivíamos así. Esa era nuestra condición antes de que Cristo llegara. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios igual que los demás. Merecíamos que la ira de Dios cayera sobre nosotros. Eso era lo que merecíamos, igual que los demás. ¿Okay? Pero, y ahí me encanta esa palabra.
Porque las cosas se ven tan hopeless, tan mal. Y después se añade esta palabra, pero. Esa era nuestra condición antes. Pero Dios es tan rico en misericordia que nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, a pesar que estábamos muertos, nos dio vida. ¿Cuándo? Cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por gracia de Dios que ustedes han sido salvos. Si Cristo no resucita de entre los muertos, nosotros todavía estuviéramos muertos en pecado, sin poder buscar a Dios de nuestra propia cuenta. Pero es porque Cristo resucitó que nosotros ahora tenemos vida en Él. Aleluya, qué bueno, qué bueno es Dios. Si el Espíritu Santo no opera en nuestras vidas y en nuestros corazones, no podríamos buscar del Dios verdadero de nuestra propia cuenta y por lo tanto no podríamos permanecer en el camino. Si Cristo no resucita de entre los muertos, el hecho que la iglesia todavía, que nosotros estamos en la verdad, el hecho que nosotros permanecemos en la verdad, es un testimonio de que Jesucristo vive. Testifica el hecho de que usted está aquí y nos están viendo por el Facebook y buscan de Dios. Es un testimonio de que Jesucristo ha resucitado. Ahora yo quiero que miren el verso 2. Dice, esa buena noticia que los salva, si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué. ¿Cuál era ese mensaje? Que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó. Ese era el mensaje de Pablo. Y dice, esa es la buena noticia que los salva. Si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Ahora yo quiero hacer una pregunta. Cuando Pablo dice eso, ¿significa que un día podemos creer para salvación y otro día no creer para salvación? Es lo que Pablo dice. Esta buena noticia los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué. ¿Significa eso que podemos creer un día para salvación y después el otro día no creer para salvación? ¿Será eso lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí? Podemos estar en la iglesia y podemos creer para salvación. ¿Cómo podemos estar en la iglesia y podemos creer como creen los demonios? ¿Cómo creen los demonios? Bueno, la Biblia dice en Santiago 2:19 que los demonios creen y tiemblan. Y lo triste es que hay muchas personas dentro de la iglesia que están creyendo como creen los demonios. Creen y tiemblan, pero no están creyendo para salvación. ¿Cuál es la diferencia entre creer para salvación y creer como creen los demonios? ¿Cuál será la diferencia? Bueno, vamos a ver. En Juan 8:30 Jesús está predicando a una multitud. Y hay muchos que están oyendo a Jesús. Y fíjense, miren lo que pasó. Entonces, muchos de los que oyeron las palabras creyeron en él. Jesús estaba predicando a esta multitud y Juan 8:30 nos dice que muchos de los que oyeron las palabras de Jesús creyeron en él. ¡Qué bueno! El verso 31, mira lo que Jesús dice. Jesús le dijo a la gente que creyó en él, Jesús le dice a la gente que creyó en él,
ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. En otras palabras, si no se mantienen fieles a mis enseñanzas, ¿qué conclusión podemos llegar? Que no son verdaderamente mis discípulos, aunque hayan creído. Creyeron como creen los demonios, pero no creyeron para salvación. Jesús dice, si verdadera, a los que creyeron, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. En 1 de Juan 2, 19 al 20, miren lo que dice. Esas personas salieron de nuestras iglesias. Hablaron de la gente que se fueron de la iglesia. Salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. Estaban con nosotros dentro de las iglesias, pero nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Si hubieran creído verdaderamente para salvación, como Jesús dijo, si verdaderamente creen, iban a ser fieles a sus enseñanzas. Pero se fueron de la iglesia. Y la Biblia dice, en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que nunca eran parte de nosotros. Aunque estaban aquí, nunca eran parte de nosotros. ¿Por qué? Porque no creyeron, verdaderamente no creyeron para salvación. Pero ustedes no son así. ¿Por qué? Porque el Santo les ha dado su espíritu y todos ustedes conocen la verdad. La única razón que nosotros no nos vamos de la fe es ¿por qué? Porque el Santo nos ha dado el Espíritu Santo. Esa es la única razón por la cual usted y yo podemos perseverar en la fe. La única razón. De lo contrario, estuviéramos con el grupo que se fue de la iglesia. Estoy diciéndole lo que dice la Biblia. ¿Ok? Santiago 1:22 lo pone de esta manera. No solo escuchen las palabras de Dios, no solamente las escuchen. Escúchenla, es buena que la escuchen, pero no te quede ahí. No te quede en solamente escuchar la palabra de Dios. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Si no practicamos lo que confesamos, hay una desconexión en alguna parte. Y aunque creemos, estamos creyendo como creen los demonios, que creen y tiemblan, pero no estamos creyendo para salvación. Porque si hubiéramos creído para salvación, nos manteníamos, es porque tenemos el Espíritu Santo, y como tenemos el Espíritu Santo, nos mantenemos fiel a las enseñanzas de nuestro Señor. Mira lo que dice 2 de Corintios 13:5. Una exhortación de Pablo a la iglesia, y si alguien conoce de la iglesia de los Corintios, sabe que fue una iglesia terrible, terrible. Pablo les dice, mire, examinaos a vosotros mismos, examínense. Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. En otras palabras, si usted está en la iglesia, chequéese. Hágase un examen, una prueba, para ver si verdaderamente estás en la fe. Para ver si verdaderamente estás creyendo para salvación o estás creyendo como creen los demonios. Y si estamos creyendo para salvación, es solo
porque Dios ha intervenido en nuestras vidas y el Espíritu Santo dentro de nosotros nos ayuda a perseverar. Ahora, Primera de Corintios 6, de 9 al 11, miren lo que dice. No se dan de cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios. No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o ávaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Y mira lo que dice ahora Pablo. Algunos de ustedes antes eran así. Algunos de ustedes antes eran estafadores. Y antes eran homosexuales. Y antes engañaban a la gente. Y antes eran adúlteros. Antes de ustedes, ustedes eran así. Pero algo cambió. Eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cómo podremos explicar la vida que ustedes vivían antes y la vida que ustedes viven hoy? ¿Cómo podemos explicarlo? Es porque hemos tenido un encuentro con el Cristo resucitado. Si Jesucristo todavía estuviera muerto, les aseguro que ninguno de nosotros estuviéramos aquí hoy. Si Jesucristo estuviera muerto, les aseguro que ninguno de ustedes estuvieran viendo este estudio bíblico hoy. Pero el hecho que lo están viendo es un testimonio que Cristo vive. Aleluya. Bueno, ok. El testimonio de la iglesia es la primera evidencia. Por la muerte y la resurrección de Cristo, Dios mismo se ha ocupado en la existencia de su iglesia. Y si la iglesia todavía está en pie, es solo por la intervención de Dios. Solo porque Dios ha intervenido en su iglesia. A veces los pastores se olvidan que la iglesia no nos pertenece a nosotros. La iglesia le pertenece a Dios. Nosotros simplemente somos administradores de la iglesia. Pero el dueño se llama Dios. Y Dios interviene a favor de su iglesia. Y si la iglesia está de pie, es solo porque Dios ha intervenido en la vida de la iglesia. Miles de años de persecución y cientos y miles de nuestros hermanos en la fe asesinados por causa de su fe. Y todavía no estamos aquí. La iglesia sigue adelante, la iglesia sigue creciendo. ¿Por qué? Porque esto no es cuestión de hombre, esto es cuestión de Dios. Dios se encarga de su iglesia. Déjame repetirlo otra vez. Dios se encarga de su iglesia. Y si no me creen, vamos a ver lo que Romanos 8, 29, 39 posiblemente pueda que sea mi capítulo favorito en la Biblia entera. Romanos 8. Vamos a leer del 29 al 39 para que ustedes vean. Y nuevamente la nueva traducción viviente para que se nos haga un poquito más fácil entender. Pues Dios conoció a los suyos de antemano. Usted sabía que Dios te conoció de antemano. Antes de que tú nacieras. Y antes de que tus abuelos y abuelas nacieran. Y antes de la fundación de la tierra ya Dios te conocía. Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo. Dios no solamente te conoció, sino que también te escogió para que seas
como su Hijo, a fin de que su Hijo Jesucristo fuera el hijo mayor de muchos hermanos, después de haberlos elegido. ¿Qué hizo Dios después de haberlos elegido? Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que Dios los llamó, los puso en relación correcta con Él. Usted disfruta de una relación correcta con Cristo. ¿Por qué? No fue por nada de lo que tú hiciste. Fue porque Dios mismo te puso en relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en relación correcta con Él, les dio su gloria. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como esta? Oh, ¿qué podemos decir? Uno oye eso, que Dios me llamó y me escogió y me salvó, no porque fue por algo que yo hice, sino simplemente fue por la gracia de Él. Gracia que yo no merecía. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como esta? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá oponerse a nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Si Dios dio a Jesucristo por ti, ¿no crees que Dios te va a dar todo lo demás? Si lo más grande fue entregar a su Hijo en la cruz. Y después de eso, lo más grande aún después de eso es entregar al Espíritu Santo para que mora en vasos tan imperfectos como nosotros. Ay, Señor. ¿Quién se atreve a acusar a nosotros después de lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Quién se atreve a acusarnos? Ay, ay, ay. A quienes Dios ha elegido para sí. ¿Quién se atreve a acusarlo? Nadie. ¿Por qué? Porque Dios mismo nos puso en relación correcta con Él. Qué tremendo. Y como Dios mismo nos puso en relación correcta con Él, nadie podrá acusar a los escogidos de Dios. Entonces, ¿quién nos condenará? La respuesta, nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros. Fíjense, Cristo no solamente murió por nosotros, sino que también Cristo resucitó por nosotros. Porque si Cristo no resucita, no hay iglesia. La iglesia no existe si Jesucristo no resucita de entre los muertos. Y está sentado en un lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Ahora, Él intercede por los suyos. Está a la diestra del Padre intercediendo por los suyos. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo que nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni el coronavirus podrá separarnos del amor de Dios. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá
podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuevamente, si Cristo no resucita, no existiera la iglesia del Señor hoy. El movimiento hubiera muerto con la muerte de Cristo. El hecho que la iglesia recibió la verdad y persevera en la verdad es un testimonio vivo de la resurrección de Cristo entre los muertos. El problema que tenemos, amados hermanos, es que no entendemos el poder de la resurrección. No entendemos las implicaciones de la resurrección de Jesucristo. Y por lo tanto no entendemos el poder que opera a favor de la iglesia. El primer testigo, la primera evidencia que Pablo presenta es la iglesia. El hecho de que la iglesia existe demuestra que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y nosotros le damos gloria a Dios por eso. ¿Cómo sabemos que Cristo resucitó? Ahora Pablo viene y trae la segunda evidencia. El testimonio, número 1, el testimonio de la iglesia. Número 2, el testimonio de las sagradas escrituras. Toda la palabra de Dios, la Biblia, testifica de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Pablo continúa diciendo que todo lo que él está predicando sobre Cristo, todo lo que él está predicando, va de acuerdo con lo que dice la palabra y va de acuerdo con lo que dijeron los profetas sobre la muerte y la resurrección del Mesías. Vamos a ver, primera de Corintios 15, 3 y 4. Pablo sigue diciendo: yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dice las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como lo dice las Escrituras. En otras palabras, Pablo está diciendo: yo no estoy predicando algo nuevo. Yo no estoy predicando cosas que yo me inventé. Lo que yo le estoy predicando ya ha estado en la palabra. Ya los profetas hablaron de eso. Es más, desde antes, en el libro de Génesis, ya hablaba de que alguien iba a venir, el Mesías. ¿Verdad? Miren lo que dice Hechos 17, 2 y 3. Porque eso era lo que Pablo predicaba. Pablo usaba el Antiguo Testamento para predicar de Cristo. Miren, Hechos 17, versos 2 y 3. Miren lo que dice. Más tarde, Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Como era su costumbre, ya esta era la costumbre de Pablo. Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso seguidos usó las Escrituras para razonar con la gente. Explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía: Jesús de quien les hablo es el Mesías. Pablo iba a diferentes ciudades, empezaba a predicar en las sinagogas, y como en las sinagogas lo que usaban era la palabra, la ley, los profetas, lo que habían dicho los profetas, Pablo le enseñaba a dónde se hablaba del Mesías. Y después decía: ese en que este profeta está hablando es Jesús, el Mesías.
Y sería interesante, ¿verdad?, hacer un estudio donde podríamos viajar el Viejo Testamento completo, solamente resaltando donde se habla de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pero aquí tenemos a Isaías 53, tenemos salmos mesiánicos que hablan de la muerte y del sufrimiento de Jesús, Daniel, Zacarías y tantos otros profetas, ¿verdad? Pero si vamos por ahí, nos salimos del tema, amén, y no terminamos, ¿verdad? Pero es muy interesante saber que la muerte y la resurrección de Cristo no es algo nuevo, es algo que se ha hablado desde el Antiguo Testamento. Ok. Tenemos, ¿cómo sabemos que Cristo resucitó? Número 1, el testimonio de la iglesia. Número 2, el testimonio de las Sagradas Escrituras. Y número 3, el testimonio de testigos. El testimonio de testigos. Pablo continúa hablando de testigos que vieron con sus propios ojos al Cristo resucitado. Gente dependable, que eran dependable, fiel, que se podía confiar, confiables, gracias, que vieron a Cristo resucitado. Ahora, vamos a ver los testigos, pero yo quiero primeramente resaltar la importancia de un testigo, solamente un testigo. Yo trabajaba para emergencias médicas de la ciudad de Boston y yo respondí a un caso donde hubo un asesinato. Y yo entré y vi el cuerpo de la mujer. Y en mi reporte yo escribí todo lo que yo hice por ella, cómo traté de salvarla, y escribí cómo yo encontré el cuerpo de la mujer. En mi reporte. Cogieron al hombre que mató a la mujer y el abogado del hombre, del asesino, dijo que el hombre estaba loco, no sabía lo que estaba haciendo, estaba endrogado, y estaban tratando de que lo mandaran a rehabilitación en un lugar donde podía recibir atención psicológica. El fiscal leyó mi reporte y me llamó. Yo estaba trabajando en la ambulancia y fui a la oficina en Downtown y me reuní con él. Y me dijo, yo estaba leyendo tu reporte y yo vi aquí en tu reporte que tú dijiste, que tú me dices que encontraste el cuerpo de la mujer así, así y así y así. Y dije, sí, eso es correcto. Y el fiscal me dijo, mira, yo te voy a necesitar como testigo porque el reporte tuyo me dice a mí que cuando el asesino mató a la mujer, él sabía lo que estaba haciendo. Él no estaba loco. Él sabía lo que hizo. Y yo tuve que ir a la corte a testificar. Y cuando testifiqué en la corte, el abogado del asesino no quería ni hacerme preguntas. Y por el testimonio mío de una persona, un testigo, fue suficiente para desbaratar o deshacer la defensa del asesino y lo mandaron para la cárcel el resto de su vida. Eso es el poder del testimonio de un testigo. Un testigo. Vamos a ver cuáles son los testigos que Pablo presenta para resaltar la resurrección de Jesucristo. Primera de Corintios 15, del 5 al 9. Vamos a ver lo que dice. Pablo empieza diciendo, lo vio Pedro. Pedro fue el primer testigo. Y luego lo vieron los 12, los discípulos, los otros discípulos. Más tarde,
lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez. Y me gusta, Pablo resalta, fue al mismo tiempo, para que no estén diciendo que eso fue una alucinación, ¿verdad? Como dicen alguna gente. Fue a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven. Y mira, fue más de 500 personas al mismo tiempo vieron, hablaron, tocaron, compartieron con el Cristo resucitado. Y Pablo le dice, y algunos de ellos, y muchos de ellos todavía están vivos. Si ustedes quieren hablar con ellos, vayan y hablen con ellos. Muchos de ellos todavía están vivos. Y dice, verso 7, luego lo vio Santiago. Y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que respondía, también lo vi yo. Pablo da la lista de testigos. Y como les dije, el poder de un testigo que es confiable es suficiente para deshacer la defensa de un abogado en una corte. So, imagínense todos estos testigos que estamos viendo. Vamos a coger el testigo uno por uno, los testigos. Que es importante entender. Ahora yo quiero que entendamos esto. Nadie vio a Jesús sin que Jesucristo se revelara. Yo quiero que entendamos ese momento. Todo el que vio a Jesús lo vio porque Jesucristo se reveló. De lo contrario, nadie podía ver a Jesús hasta que Cristo se les revelara. Y tenemos a María. María fue a la tumba, encontró la tumba vacía y empezó a hablar con alguien que ella no sabía quién era y decía, dígame a dónde pusieron el cuerpo del Señor. Y María no se daba de cuenta hasta que Jesús se revelara. Ese era Jesús con quien ella hablaba. Camino a Maús, habían 2 de los discípulos. Y Jesús se le aparece y empieza allí a hablar con ellos, camino a Emaús. Y los discípulos no sabían con quién era que estaban hablando hasta que Jesús se les reveló. Nadie vio a Jesús hasta que Jesús se revelara. El primer testigo, Pedro. Ahora, interesante, ¿por qué Pablo usa a Pedro o resalta a Pedro como el primer testigo? ¿Por qué Pedro? ¿Qué había hecho Pedro antes de la muerte de Jesús? Lo negó. Yo no conozco a ese hombre. Pero ¿qué hizo Pedro después que tuvo el encuentro con el Cristo resucitado? Entre los discípulos, Pedro tuvo el ministerio más poderoso. El ministerio más poderoso lo tenía Pedro. Y según la tradición, Pedro y su esposa caminaban juntos. Y para aquellos, los católicos no les gustan hablar de la esposa de Pedro, porque como tienen a Pedro como el primer papa, ¿verdad? Pero hay que saber que Pedro tenía esposa. Y Pablo habla de la esposa de Pedro, si no me equivoco, en primera o en segunda de Corintios 9:5. Pablo dice que la esposa de Pedro iba con él, la acompañaba y lo cuidaba y atendía las necesidades de Pedro. Y según la tradición, Pedro andaba con su amada esposa cuando los metieron preso por causa de su fe. Y como la esposa de Pedro y ni Pedro querían negar a Jesucristo, según la tradición, Pedro tuvo que ver cómo mataban a su esposa ante sus propios ojos. Y después de eso, iban a crucificar a Pedro y Pedro dijo, no, espérese. Yo no soy digno
de morir como mi Señor. Mejor crucifíqueme con la cabeza para abajo. Una persona que negó a Jesús y con su vida y con su muerte testifica que algo grande sucedió en su vida. ¿Cómo podemos explicar eso? Los próximos testigos que Pablo resalta son los discípulos. Pablo resalta la cualidad de los testigos, porque la cualidad del testigo es importante también. ¿Ve? Cuando yo tuve que testificar, yo escribí cómo encontré el cuerpo de la mujer, y el juez y el jurado y todo el mundo en la corte puso mucho valor en lo que yo había dicho. ¿Por qué? Porque la cualidad del testigo es importante. Y Pablo está resaltando la cualidad de los testigos, los discípulos. Hechos 2:42 nos enseña que la iglesia se mantenía firme en la enseñanza de los apóstoles. Los discípulos, los apóstoles eran responsables por enseñar y por equipar a la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor se mantenía firme en lo que los discípulos enseñaban. Pablo está resaltando la cualidad de estos testigos, hombres que sufrieron y murieron por predicar sobre la muerte y la resurrección de Jesucristo. Dieron sus vidas para decir, no, Cristo murió y resucitó. ¿Cómo podemos explicar eso? Gente que eran tímidos y estaban llenos de miedo cuando murió Cristo. Y algo sucedió en los corazones y en las vidas de ellos que se convirtieron en guerreros. No les importó las amenazas. Ellos se mantenieron fiel. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba en ellos. Ayúdanos, Dios. Los próximos testigos. Tenemos el testimonio de Pedro de la resurrección de Cristo. Tenemos el testimonio de los discípulos. Los próximos testigos, Pablo dice, más de 500 de sus seguidores al mismo tiempo vieron al Señor, compartieron con el Señor. Ahora Pablo resaltaba la cualidad, pero ahora Pablo resalta la cantidad de testigos. Todos vieron al mismo Cristo a la misma vez. Ahora, una nota interesante. Según la ley de la Constitución de este país, Estados Unidos, la cláusula de traición, artículo 3, sección 3, cláusula 1, dice: nadie será condenado por traición al menos que hayan 2 testigos que testifiquen o una confesión. 2 testigos es suficiente para la constitución de este país y ante una corte judicial acusar a alguien de traición. 2 testigos. Y aquí tenemos más de 500 testigos que testificaban: hemos visto a Cristo resucitado, hablamos con Él, compartimos con Él. Más de 500. ¿Cómo podemos? ¿Cómo hay? Por eso hay gente que se hacen necias, tratando de decir que Cristo no resucitó. Prefieren decir, no, Él no murió en la cruz, Él solo se desmayó. Prefieren decir, no, fue una alucinación. Toda esa gente, todos estos testigos se imaginaron, pero no fue.
Se hacen necios, amados hermanos. Necios, necios. Es que no quieren creer que hay un Dios. Ese es el punto. When it comes down to it, cuando vamos a la conclusión, al punto final, es que no quieren creer en Dios. Ese es el punto. Okay. Muchas personas vieron a Jesús, pero yo quiero una pregunta. ¿Quiénes fueron los primeros en anunciar que la tumba estaba vacía? Mujeres. Ahora, en los tiempos bíblicos, la palabra de una mujer, una corte judicial, no tenía valor. La carta de la mujer, las palabras de una mujer no tenían valor en esos tiempos. Y si uno iba a empezar un movimiento o a empezar un engaño, uno no iba a usar la palabra de una mujer para hacerlo. ¿Por qué? Porque no tenía valor en ese tiempo. Mas sin embargo, es que, amados hermanos, de los que el mundo rechaza, esos son lo que Dios escoge para glorificar su nombre. Ay, Señor Altísimo. El próximo testigo, porque no termina ahí. Pablo sigue dando testigos, no termina ahí. Dice, Santiago, el medio hermano de Jesús, el hijo de José y María, escritor del libro de Santiago, que fue líder de la iglesia de Jerusalén. Santiago, Cristo se le apareció a Santiago, su medio hermano. Ahora, ¿cuál es la importancia del testimonio de Santiago? Santiago, el hermano de Jesús, no creía en él. Cuando leemos Juan 7:5 dice, ni aun sus hermanos creían en él. Santiago no creía en Jesús. Pero después que Santiago tuvo un encuentro con el Cristo resucitado, todo cambió. Jesús se le presenta a su medio hermano y ese encuentro cambió la vida de Santiago al punto que cuando Santiago empieza a escribir su libro en Santiago 1:1, Santiago dice, yo soy Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Cómo podemos explicar el cambio que hubo en la vida de un familiar de Cristo que no creía en él? Tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. Tenemos el testimonio de alguien que negó a Jesús, a Pedro. Tenemos el testimonio de gente de carácter que equiparon a la iglesia con enseñanzas y dieron sus vidas por la causa del evangelio, los discípulos. Tenemos la cantidad de testigos, más de 500 personas que testificaron, vimos a Jesús resucitado. Tenemos el testimonio de un familiar que no creía en Cristo y finalmente tenemos el testimonio de alguien que perseguía a Cristo, o mejor dicho, a su iglesia para hacerle daño. Pero Cristo le dice, Pablo, tú estás persiguiendo a la iglesia, pero en verdad el que me estás persiguiendo es a mí. Ahora Pablo dice, nos da el testimonio de alguien que perseguía al Señor para hacerle daño. El testigo final del Cristo resucitado, Pablo. 1 Corintios 15, 8 y 9 dice, Pablo dice, por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo, pues soy el más insignificante que todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia del Señor como lo hice. En otras palabras, no soy digno de que Cristo se me apareciera a mí. Yo no soy digno. Yo perseguía a la iglesia, yo mataba a cristianos, yo los metía presos. Yo quería extinguir
el evangelio de Jesucristo. Y mira dónde estoy ahora. Pablo es transformado de perseguidor a predicador. Del oponente más grande del evangelio al defensor más distinguido. Y escribió la mayoría del Nuevo Testamento. ¿Cómo podemos explicar la conversión de Pablo a Cristo? Pablo tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. ¿Cómo sabemos que Cristo resucitó? Tenemos el testimonio de la iglesia. ¿Cómo sabemos que Cristo resucitó? Tenemos el testimonio de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo sabemos que Cristo resucitó? Tenemos el testimonio de los testigos. Y vamos a dejarlo hasta ahí. La próxima semana vamos a estar hablando sobre las implicaciones de la resurrección. Aquellos que están viendo el estudio pueden estudiar 1 Corintios 15 del 8 al 10. Y así, amados hermanos, qué alivio es saber que Cristo está vivo, ¿verdad? Que no estamos en esto solos. Dios me lo bendiga, amados hermanos. Hacia adelante en el Señor. Los amo a todos, a mis hermanos que nos están viendo allá en Facebook. Me hacen falta y esperamos que pronto pues todo esto termine y podamos vernos una vez más. Así que Dios me lo bendiga. Hacia adelante, mis amados.